El libro del profeta Joel. Profeta Joel. Capítulo 2. Antes de leerlo, Joel fue un joven profeta que vivió alrededor del año 800 antes de Cristo. Fue contemporáneo con dos profetas muy famosos, Eliseo y Jonás. Dios utilizó al profeta Joel como mensajero para anunciarle al pueblo de Dios de qué pasaría si ellos no se volvían a él, si no se arrepentían. En el capítulo 1 él profetizó sobre una destrucción producto de langostas. Pero el pasaje que vamos a leer ahora es un pasaje donde Joel, en medio de dar el mensaje de la destrucción que venía al pueblo por su pecado, por lo que estaban haciendo que a Dios no le agradaba, en medio de eso, él trajo una luz de esperanza. Y estoy leyendo en Joel capítulo 2, versos 12 y 13, primero, en la versión Nueva Traducción Viviente. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. En el mismo capítulo, verso 28, dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda carne, dice otra versión. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones, tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Tres cosas, dijo Joel, que ocurrirán en un tiempo. Profetizarán, tendrán sueños y tendrán visiones. Los hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Y en esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, hombre y mujer por igual. Yo quiero pedirle que usted se tome de la mano con la persona que está a su lado, cierre sus ojos y vamos a orar. Con sus ojos cerrados, es bueno que nosotros sepamos que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Repito, sin la ayuda del Espíritu Santo no hay nada que nosotros podamos hacer. Y yo quiero que usted me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Nosotros te pedimos perdón por todo pecado que hayamos cometido. Señor, reconocemos que te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Te necesitamos. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer.
Abre nuestro entendimiento en el día de hoy. Danos sueños, danos visiones. Activa nuestro entendimiento de tu palabra. Transfórmanos de adentro hacia afuera. Señor, no queremos quedar igual. Gracias por lo que tú vas a compartir con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Una bomba puede destruir una ciudad completa. Al principio del siglo pasado, los científicos del mundo descubrieron algo muy particular sobre la materia. Descubrieron que la materia está compuesta por moléculas, las moléculas por átomos, y descubrieron que cuando un átomo se destruye, o sea, se divide, la fuerza que produce es devastadora. Y un átomo, en una molécula puede haber millones de átomos. Esa es la base de las bombas atómicas. Una bomba atómica es un dispositivo mediante el cual en un momento determinado se dividen los átomos de ciertos materiales que están en la tabla periódica. El uranio es uno de ellos. Y cuando eso ocurre, cuando ese átomo tan pequeño se destruye, se divide los electrones, los protones y todo eso, eso produce una fuerza tan devastadora que nosotros la hemos podido ver en las bombas atómicas. Aún así, aún con todo eso, nada, absolutamente nada se compara con el poder de Dios, que es omnipotente. Nada se compara con Él. Porque todo eso lo creó Dios. Es una necedad de la gente pretender vivir su vida sin Dios. Es incluso hasta ridículo desobedecerlo. Sin embargo, eso es lo que nosotros como humanidad hemos hecho y todavía estamos haciendo. Comenzamos a hacerlo en el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre, luego de crear toda la creación. Ahí nosotros entramos en una franca desobediencia a Dios y eso sigue. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes dejan de amar a sus hijos porque desobedezcan? ¿Cuántos tienen deseo de darle una pela a un hijo cuando desobedece? Ya eso es otra cosa. Pero el hecho de que un hijo entre en desobediencia no merma el amor que nosotros sentimos por ellos. De la misma manera, y todavía de una forma más perfecta, pasa lo mismo con Dios y nosotros. A pesar de ser desobedientes, Dios en su infinita misericordia ha querido atraernos a Él. El profeta Joel, en este pasaje que acabo de leer, habló, como dije, de la destrucción que vendría a la tierra. Muchas de las cosas que él ha profetizado se han cumplido. Hay otras que todavía no se han cumplido. Si usted lee el libro del profeta Joel, se va a dar cuenta que él habla del gran día del Señor, cuando él desatará su ira de justicia para destruir de una vez y por toda la maldad del mundo. Ese día no ha llegado, ese día se va a manifestar cuando Jesús venga de nuevo en la segunda venida. Ahora, en medio de todo ese caos, sin la gente saberlo, Joel, que estaba profetizando sobre lo que pasaría con la humanidad en diferentes momentos históricos, él dijo algo muy importante. Hizo una promesa de parte de Dios a toda la humanidad. Dijo que llegado un tiempo, Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y que no habría excepción. Este espíritu vendría sobre hombre y mujer. Y en el momento que Él escribe esto, había una cultura de amos y esclavos. Y Él aclara que el Espíritu Santo vendrá incluso sobre los sirvientes, hombres y mujeres, por igual. O sea que nadie puede clamar que tiene el dominio
el título de propiedad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una promesa de Dios. Y esa promesa comenzó a cumplirse luego que Jesús ascendió al Padre. El día de Pentecostés, en el capítulo 2, usted puede leer sobre eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto en medio de la situación que estamos viviendo? No solamente nosotros como iglesia, que estamos en medio de un proceso de mudanza física. Y aparte de eso, ¿por qué hablamos de esto en medio de algo que Dios nos ha hablado para este tiempo, que es la expansión? Y yo oro y al mismo tiempo le exhorto mientras oro que usted abra su entendimiento ahora. Por eso hicimos esa oración. Porque lo que yo voy a compartir no es nuevo. Por supuesto que no es nuevo. De hecho, muchos de los pasajes que hoy vamos a compartir, ya usted los ha escuchado, los ha leído muchas veces. Ahora, la realidad, la verdad detrás de lo que vamos a compartir hoy es vital. Vital significa que es de vida o muerte. Y es esta realidad, como dije al principio, para nosotros poder hacer cualquier cosa que valga la pena, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Para nosotros poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado como individuos, en su casa como familia, en esta casa como iglesia, nosotros necesitamos, es vital que lo hagamos bajo la guía del Espíritu Santo. Porque si no tenemos la guía del Espíritu Santo, lo que vamos a ver y a experimentar es el esfuerzo humano tratando de lograr algo que es imposible lograr, a menos que Dios intervenga. Y Jesús dijo, pero también dice, porque su palabra es eterna, que sin el Espíritu Santo nada, absolutamente nada podemos hacer. En Juan capítulo 3 hay un resumen de una conversación que Jesús tuvo durante su vida pública. Jesús había hecho milagros, había predicado y aparentemente se retiró a un campamento donde él dormía con sus discípulos, con sus seguidores más cercanos. Y en eso, una noche, un fariseo que había sido tocado por la palabra de Jesús, llamado Nicodemo, se le acercó y comenzó a hacerle preguntas. Usted puede leer toda la conversación en Juan capítulo 3. Pero en el verso 5, Jesús le dijo a Nicodemo y nos dice a nosotros una verdad que hoy en día es muy importante que nosotros la entendamos. Él le dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Cuando yo hablo del reino de Dios, no estoy hablando de donde vamos a entrar cuando nosotros dejemos este mundo. Yo estoy hablando de entrar en el reino de Dios que está aquí en la tierra. Porque cuando Jesús vino, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí en la tierra presente y está avanzando de manera violenta todo el tiempo. No todo el mundo se da cuenta, porque el mismo Jesús dice que el reino de Dios no es algo que usted pueda agarrar con las manos. Es un reino espiritual que tiene un rey que gobierna de una forma. Y ya hemos hablado antes que en el reino de Dios no es una democracia. Habíamos hablado que en las democracias son la gente quienes eligen al gobernante. En el reino de Dios, la gente, su opinión es irrelevante. Es el rey quien elige a sus ciudadanos. En el reino humano, en la democracia, las decisiones y las leyes se toman de manera consensuada. Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. En el reino de los cielos, el rey tiene la única y última palabra.
y la opinión tuya y mía es irrelevante. Y para nosotros poder entrar en ese reino que trae muchas bendiciones, es necesario y es vital que nosotros entendamos lo que dice este pasaje. Nadie puede entrar. ¿Cuántos quieren entrar? Nadie puede entrar en ese reino a menos que no nazca de nuevo de agua y de espíritu. El agua habla del bautismo en agua al que nosotros vamos voluntariamente. Ese bautizo ya hemos hablado mucho sobre eso. Básicamente es una decisión personal donde yo hago un acto público de decir, bueno, yo tomé la decisión de hacer lo que Jesús diga en mi vida, me siembro en las aguas, indicando que quiero que Él me limpie de todos mis pecados y cuando yo salga, entonces yo salgo a una vida nueva. Y eso lo puede hacer yo como instrumento. Cualquiera de ustedes puede bautizar a todo aquel que tome la decisión. Ahora bien, el bautismo en el Espíritu solamente lo da Dios, solamente lo da Jesús. Y Juan el Bautista lo dijo, miren, yo estoy bautizando en agua, pero viene uno que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Solamente Jesús puede hacer eso. Y en esa misma conversación, cuando Nicodemo estaba todo confundido, él le dice, si no nace del agua y del Espíritu. Y dijo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Perdone, se me olvidó decirle algo. La vida espiritual nace solamente con el Espíritu Santo. Es decir, que como Dios es espíritu, ni usted, ni yo, ni nadie puede relacionarse con Dios de la manera que Él está dispuesto a que nos relacionemos con Él, a menos que no venga una intervención del Espíritu Santo. No hay forma. Entonces tenemos un problema. Y el problema es que todo el mundo conoce al Padre. Muchos lo conocen y lo ven como un hombre sentado en una silla con un látigo. Uno que para tú acercarte está como en una casa, alguien hizo esta ilustración, con piso de madera, y cuando tú te vas acercando, las maderas suenan y tú tienes que tener mucho cuidado, no sea que cuando tú te acerques al Padre te eche un boche y te dé un latigazo. Y muchos tienen esa percepción, producto de nuestra relación, de la relación que han tenido con sus propios padres aquí en la tierra. Pero el Padre es completamente diferente a todo eso. El Padre es amor. Y todo el mundo es fan de Jesús. ¿Cuánta gente aquí son fan de Jesús? Ok, yo espero que ustedes no sean fan de Jesús, porque a los fanáticos ven al artista de lejos, pero el discípulo sigue al maestro. Ok, eso fue a los que son fanáticos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Tiene que tener mucho cuidado con lo que usted saca por su boca. El Padre es famoso, Jesús es famoso, pero el Espíritu Santo, que es tan igualmente Dios como el Padre y el Hijo, la gente lo tiene relegado a un lado. Mucha gente piensa que es una fuerza. Mi esposa y yo nos reímos mucho porque hay gente que cuando no conoce a Dios dice, aquí como que hay una buena vibra. ¿No han oído ustedes gente que hablan de buena vibra? Señores, no hay ninguna buena vibra. El Espíritu Santo está en un lugar y usted siente ese bienestar, siente esa paz. Y aquí hay dos cosas. O está el Espíritu Santo o no está. Está la luz y si no está la luz, viene lo que se produce cuando no hay luz. ¿Qué es? ¿Qué? La oscuridad. Entonces, si nosotros necesitamos la guía, la ayuda del Espíritu Santo, pero no tenemos una relación con el Espíritu Santo, entonces tenemos problemas. Tenemos serios problemas. Miren lo que dice en Juan. Bueno, en el verso 8 del mismo 3 dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, lo que él está diciendo es a los teólogos, a las personas que estudian la palabra, al que quiere encontrarle la quinta pata y engavetar y encajar
todas las cosas. Me encanta tener paso 1, 2 y 3 para yo poder entender. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Bueno, sigue los 7 pasos. ¿Cómo yo voy a hacer aquello? La dieta implica tanto de carne, tanto de proteína, tanto de cosas. A nosotros nos encanta estar en control, tener una racionalidad de las cosas. Pero Jesús está diciendo ahora, no hay forma de entrar en el reino. Tú necesitas el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Tú no puedes encasillar ni encajar al Espíritu Santo. Porque así como el viento sopla y nadie sabe de dónde viene, todo el mundo lo siente, así nadie puede entender cómo una persona nace del Espíritu. ¿Y sabe quién nace del Espíritu? Aquel que el Espíritu Santo quiera que nazca del Espíritu. Ni repartiendo fundas, ni ofrendando, ni diezmando, ni viniendo a la iglesia mucho, usted puede lograr nacer del Espíritu Santo, a menos que el Espíritu Santo haga que usted nazca del Espíritu. Ahora les voy a decir una buena noticia. ¿Cuántos quieren escuchar la buena noticia? Oigan lo que dijo Jesús respecto a esto. Jesús dijo en Lucas 11:13, pongan atención a lo que él dijo. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? O sea, si yo quiero nacer del Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo en mi vida, Jesús está diciendo que si tú se lo pides al Padre, Él te lo va a dar. Ahora, ¿sabía usted que hay personas que aún escuchando lo que yo estoy diciendo, no le piden al Padre que le dé el Espíritu Santo? Aquí viene una paradoja. ¿Saben por qué? Porque ese deseo de entrar en comunión con el Espíritu Santo es algo que el mismo Espíritu lo pone en la gente. ¿En quién? ¿Cuál es el truco? No hay. ¿Cuántos quieren entrar en la dimensión del reino de los cielos aquí en la tierra? Usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos no saben si fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos les gustaría saber si son bautizados en el Espíritu Santo? Y como yo siempre digo, ¿cuántos no van a levantar la mano no importa lo que yo pregunte? Sí, porque hay gente que se quedan ahí todo el tiempo, pero nada. Entonces, Jesús dijo eso. Ahora bien, otra cosa que Jesús dice, ponga la atención a esto, en Juan, el mismo Juan, quiero que sepan que Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17, es la misma conversación. Los capítulos traen algo bueno, que es que te ayudan a encontrar las cosas fácil, pero los capítulos ponen mentalmente a la gente a pensar que cuando Jesús está hablando, alguien está hablando, como que el mensaje está separado del otro, y es la misma conversación, desde el capítulo 13 hasta el 17, para que usted lo sepa. Entonces, en el capítulo 13, Jesús le dice a la gente, básicamente, él comienza a hablarle a la gente de que les doy un nuevo mandamiento, habla del amor. Luego entonces en el capítulo 14 la conversación sigue, le dice a ellos no se dejen poner tristes. Ahí es cuando él le dice, miren, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una sola conversación. Y esa conversación, para que ustedes entiendan, se llevó a cabo en el aposento alto, el día que él iba a tener la última Pascua con ellos. La noche en que iba a ser entregado, durante la cena, donde él lavó los pies, donde instituyó la cena del Señor, fue que esta conversación ocurrió. Fue durante ese momento. Y entonces, luego que él le dice todas estas cosas, yo soy el camino, Tomás le dice, pero ven acá, porque Jesús le dijo, miren, yo voy, cáiganme atrás, que ustedes van a llegar. Y en Baní es donde está el Padre. ¿Cuántos saben que el Padre está en Baní? ¿Cuántos saben que es en la capital que el Padre está? El Padre está en todas partes. Pero lo digo de esa forma porque Jesús le dijo a ellos en la conversación, miren, yo me voy, pero ya ustedes saben el camino, o sea, que cáiganme atrás para que vayan del Padre. Y entonces la gente le dijo, pero es que yo no tengo el camino, dando la dirección, mándame el location, dame el link. Y ahí es cuando Jesús le dice a ellos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hace una aclaración, nadie llega al Padre si no es a través de mí. O sea que no hay ningún otro camino que lleve al Padre que no sea Jesús. Bien, entonces, él
viene Tomás y le dice, Señor, pero por favor, saca tu celular y enséñame una foto del Padre. Enséñame un videíto del Padre, muéstranos al Padre, le dice Felipe. Y Jesús entonces, asombrado, le dice a Felipe, pero Felipe, tanto tiempo contigo y todavía no te das cuenta. ¿Sabes lo que Jesús le estaba diciendo? El Hijo es la imagen del Padre. Y Jesús, que se hizo carne, dijo, si ustedes me vieron a mí, yo hice un esfuerzo para convertirme y meterme en este cuerpo. Si ustedes me vieron a mí, ustedes están viendo cómo sería el Padre si fuera humano. Mírenlo, miren un reflejo. Yo soy. Eso quiere decir que cuando Jesús se puso la toalla y se inclinó y le lavó sus pies mugrosos a ellos. Pongan atención a esto. El creador del universo, el Padre, era que se había bajado a lavar los pies a esos hombres. El Dios omnipotente, creador de todas las galaxias, el que ha existido antes de la existencia que nosotros conocemos, el que sostiene el universo en la palma de su mano. Cuando Jesús se inclinó a lavar pies, era Él mismo que estaba lavando los pies de esos hombres. Diciéndole a los generales de 2 estrellas, de 3 estrellas, de 1 estrella, a los presidentes, a los CEO, a los dueños de negocios y a todo el que se cree que es grande. La grandeza no está ni en tus títulos ni en tus posesiones. La grandeza está en una sola cosa. La grandeza está en servir. Porque en el reino de los cielos todas las cosas son completamente opuestas a como son aquí en la tierra. Y en ese contexto Jesús comienza a hablar con ellos y le dice en el verso 15 de Juan capítulo 14, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Señor, yo te amo. Bueno, demuéstralo, obedeciendo. ¿Qué tú haces con decir, Cristo, yo te amo, si tú maltratas a tu cónyuge? ¿Qué tú haces con decir, Cristo, yo te amo, si tú, como soltero, estás en relaciones sexuales que la Biblia te dice claramente que a Dios no le agradan? Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Y dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Yo tengo que admitir algo. Cuando yo aprendí sobre este pasaje, que fue Kilvio, que me enseñó, él utilizaba mucho la palabra paracleto. Y a mí esa palabra como que no me gustaba. De que el Espíritu Santo, el paracleto. Y yo, pero ¿por qué él lo llama así? Eso es como la gente que tiene más de 3 o 4 nombres. ¿Quién tiene más de 3 nombres aquí? Y usted nunca menciona lo que son medios raros, ¿verdad que no? O sea, y usted dice, bueno, elígeme, llámame por este nombre. Pero él insistía en llamarlo paracleto, paracleto. Y yo, pero yo cogí una cuerda. Hasta que yo entendí que lo que pasa es que la palabra, cuando nosotros en español leemos abogado defensor, en el griego, que fue como se escribió el Evangelio, la palabra que pusieron ahí fue paracleto. Yo dije, ok, hay que averiguar qué es lo que significa paracleto. Pero paracleto significa eso: guía, abogado defensor, maestro. Eso es lo que significa. Entonces, oigan lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedézcanme. Cuando yo entro en obediencia, yo voy a pedir al Padre por aquellos que me obedecen para que Él les mande el abogado defensor, guía y maestro. José Gabriel, tú sabes que nadie te salva. Ven, sube. Pónteme aquí, José Gabriel. Yo generalmente le digo lo que voy a hacer, pero yo no le dije nada.
José Gabriel, yo quiero que tú sepas que yo te voy a pedir que hagas algo y que tú vas a estar protegido en todo momento. Entonces yo quiero que tú regreses y busques un lapicero que tiene Camila en su mano. Ve. Vengan ustedes dos, los ángeles, y se van a poner ahí por si él tropieza para que no se desnuque. Vamos, José Gabriel, vamos, que tú puedes, vamos. Vamos a animar a José Gabriel, vamos, José Gabriel, tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, avanza. Avanza. Bueno. Ponte en pausa, ahí mismo quédate en pausa. Yo quiero que ustedes sepan que esto es una fotografía de nosotros caminando en este mundo cuando no somos guiados por el Espíritu Santo. Hay algunos que creen que lo saben todo y se creen unos machitos. Y caminan, yo sé para dónde voy, comienzan a caminar, ¡blum! Y tropiezan, se meten en lío, toman decisiones malas, vienen consecuencias y luego se la cogen contra Dios. Porque la realidad es que en el mundo que vivimos está regido por una dinámica espiritual. Lo real es lo espiritual, lo que nosotros vemos es una consecuencia de lo espiritual. Pero nosotros estamos en la carne. Muchos tienen miedo de investigar la verdad porque no quieren enfrentarla. Otros son vagos y se conforman con medias verdades. Y otros son arrogantes y creen que lo saben todo y toman decisiones. Yo no necesito a Dios. Todo lo que yo tengo lo conseguí con mi trabajo. Independientemente en qué categoría nosotros caemos, nosotros necesitamos ser guiados para no tropezar, para no caernos. Pero vivimos tropezando, vivimos cayéndonos y pagando consecuencias. ¿Por qué? Porque no estamos siendo guiados. Cuando una persona entiende esto, entonces viene el Espíritu Santo y le dice, ven, sígueme. Y tú dices, pero por aquí es más largo. Sí, pero tú no sabes de lo que Él te está salvando. Ven, sígueme. Así medio asustado, como quiera, ¿verdad? Ok, escalón. Pie derecho, baja uno. Escalón, baja otro. Último escalón, ven. Y yo te voy a guiar. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, dile que te preste el bolígrafo. Ahora tú tienes que llevarlo. Sí, porque cuando Dios comienza la obra, Él la va a terminar. La obra que Dios comenzó, Él la va a terminar en ti. De nuevo, ven, escalón, sube pie, sube otro, sube otro. Quiero que sepan que todas esas instrucciones, aún la guía de la mano, nosotros las recibimos del Espíritu Santo por medio de la oración. Pero la persona que no estudia la palabra y no ora, no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y por eso se mete en problemas, por eso se agota constantemente en todo lo que hace, porque lo hace en la fuerza de su carne. A Dios no se le cuestiona. Hay personas que entran en situaciones difíciles y comienzan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso no tiene sentido. La pregunta no es por qué. Hay dos preguntas importantes. ¿Para qué? Y la tercera es ¿cómo? ¿Cómo así? La tercera pregunta es, cuando yo pase por algún sitio difícil, ¿cómo Dios espera que yo reaccione? No importa que usted crea o no en Dios, habrá momentos en que usted va a entrar en oscuridad. No porque usted haya hecho algo malo, sino porque Dios te va a guiar a esa oscuridad. Pastor, ¿de dónde te sacó todo eso? Lo vamos a ver ahora. Sigue. Eso de que Él se está dejando guiar es el reflejo
de un hombre o una mujer que dedica tiempo a la oración todos los días. Y miren, déjenme decirle algo. Yo no estoy hablando de decir, me levanto a las 4 y saco mi momento de devocional con Dios. Eso está muy bien. Yo estoy hablando, no te muevas de ahí. Así mismo, dice el Espíritu Santo, no te muevas. Pero estoy perdiendo tiempo. No, tú no estás perdiendo tiempo, tú estás ganando tiempo. Tienes que hacer lo que yo te diga, en el momento que yo te diga. Señor, háblame, y no me habla. Cuando Él no te habla, te está hablando. Es que yo no sé qué hacer. Cuando tú sabes qué hacer, ¿qué tú haces? Nada. Y esa es tu instrucción. De nuevo, son cosas en el espíritu. De la oración que yo estoy hablando es de desarrollar un hábito a un punto tal en el cual mientras usted va a la cocina o va al baño, mientras usted se desplaza dentro de su casa o fuera de su casa, usted sabe que el canal de conversación con Dios nunca se interrumpe, no se activa cuando usted se postra de rodillas. Él siga conversando. O cuando tú estás en una discusión con tu marido y está la cosa acalorada, ¿de dónde sale la información que tú utilizas para tomar la decisión de lo que tú le vas a decir y cómo se lo vas a decir? Viene de algún sitio. De esa misma forma, el Espíritu Santo está disponible para nosotros todo el tiempo. Y Él dice, si tú lo quieres, solamente pídelo. En otro pasaje dice, ustedes son como, no tienen porque no piden. Y si piden, entonces piden para cosas egoístas. Señor, dame un carro para yo verme bien. Los jóvenes de aquí, dentro de su filtro de cuáles son las muchachas, el primero que ven es que se vea bien. A ver si con que se vea bien se va al supermercado. Pastor, sí, yo te entiendo, mi hijo, yo te entiendo. Créeme, yo te entiendo. Pero antes de comprar un triangulito que le dé perfume a tu carro, es más importante tú saber si hay gasolina en el tanque. Hay cosas que son prioritarias más que otras. Yo estoy hablando de un hábito que se desarrolla intencionalmente cuando yo comienzo a leer la Biblia todos los días. Todos los días. Cojo un pasaje, cojo otro, con un cuaderno anotando. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, Dios te va a sacar de tu escondite. Dios te ve. Aun cuando nadie te ve, Dios te ve. Y si ustedes ven que yo estoy hablando con ella, no es con ella que estoy hablando, es con usted que estoy hablando. Dios te ve. Y Él quiere mantener esa conversación contigo todo el tiempo. A un punto tal, ¿tú sabes lo que significa ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Lo que eso significa es que llega un punto en que tú ejercitas tanto ese hábito que cuando tú piensas, no eres tú que piensas, es Cristo que piensa en ti, en tu mente. De eso se trata. De eso se trata. Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y créanme, todos los que estamos aquí necesitamos poder decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y muchas veces, luego de una gran espera, cuando una gente se da por vencido, ya Dios se olvidó de mí. Amanece y Dios te dice, ven, sígueme. Piso, escalón, otro y el último. Y entonces Él te lleva a tu destino. Siéntate, da media vuelta y siéntate. Y cuando tú estás ahí sentado en el lugar, que tú hacías la pregunta, y yo no sé, ayúdenle a quitar eso, y yo no sé por qué pasó todo eso. Cuando llegue ese momento, dice el Señor, hoy tú no ves claramente, pero llegará el día en que tú vas a ver claramente cómo son las cosas. Hoy tú no entiendes el por qué, pero cuando llegue el momento, tú vas a entender el por qué y para qué. Y tú vas a dar gracias por cada persona que te la puso difícil. Tú vas a dar gracias por cada desierto que tú pasaste. Tú vas a dar gracias por cada situación que tú viviste, porque cada situación que tú viviste, guiado por el Espíritu Santo, te ayudó a desarrollar tu carácter. Y tú sabes una cosa, Willy, Jesús siendo Jesús, Él tuvo que pasar por el desierto. Y si eso fue el Hijo de Dios, ¿por qué no vamos a pasar nosotros?
El tema es que cuando llega el desierto nosotros nos desanimamos, nos preocupamos, nos metemos en depresión. ¿Cómo se enfrenta el desierto? El desierto se enfrenta como lo enfrentó Jesús. Jesús entró en el desierto luego de haber tenido un momento de fama. ¿Cómo así? Jesús lo bautizan y cuando él se bautiza, ¿usted se imagina? El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, se posa sobre él y encima de eso se oye una voz que dice, este es mi hijo amado. ¿Usted se imagina que Dios le diga a usted bautizándose en San José de Ocoa, en el río, en el riachuelo, y que Dios diga, esa es mi hija, Minerva, la que yo amo, todo el mundo ahí, fue frío contigo? Pero inmediatamente pasó eso, dice la palabra, que Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, porque él tenía que ser probado. Tu fe tiene que ser probada. Lo que tú dices tiene que ser probado. Lo que Dios ha dicho sobre ti va a tener que ser probado. Y tú no eres la excepción. ¿Cómo se enfrenta el desierto? Usted va al desierto porque sabe que tiene que ir y punto. Y mientras está en el desierto, usted fija su mirada en Jesús. No importa las culebras, los escorpiones que tú veas, la falta de alimento que tú veas, los ojos puestos en Jesús, porque si Él te llevó, Él te va a sacar. Si Él te metió, Él te va a sacar. Dije que si Él te mete en una situación, Él te va a sacar. Pero no te va a sacar sin antes lograr que tú descubras cuáles son las perlas de enseñanzas que Él tiene para ti en esos lugares. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos siguen aquí? Porque la gente se va. Amén. Dice el verso 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien está con ustedes para siempre. ¿Sabe cuándo va a estar el Espíritu Santo? Para siempre. ¡Qué buena noticia! O sea que cuando yo entré en ese lugar difícil, ¿el Espíritu Santo está conmigo? Claro que sí. Y sigue diciendo Jesús en el verso 17 de Juan 14, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él no dijo eso, Él dijo Él. Y lo que está diciendo Jesús es que el Espíritu Santo es una persona que piensa, siente, tiene voluntad. Lo triste del caso es que la mayoría de nosotros hemos relegado al Espíritu Santo a una experiencia, a una vibra. Y como dice la misma Biblia, el Espíritu Santo se contrita. Imagínese que usted llegue a una casa y cuando abran la puerta, eres tú, fue ahí, imagínese. Usted va a la puerta todo entusiasmado a ver quién está tocando y cuando ve a la gente y dice, ok, eres tú, entra. Cualquiera se devuelve. Pero cuando una persona toca la puerta y tú lo recibes, wow, bienvenido, te estaba esperando. Estoy hablando de manera alegórica, pero el Espíritu Santo es una persona. Dice el verso 18, no los abandonaré ni los dejaré como huérfanos a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva, ustedes sabrán que estoy en el Padre y que ustedes están en mí, yo en ustedes. Dice el verso 26, el 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, ahí utilizo la palabra paracleto de nuevo, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él, esa persona les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo he dicho. ¿Sabe lo que está pasando? Si tú recuerdas algo, eso parte de la primicia de que tú estuviste en contacto con eso primero. Si tú sabes algo y es nuevo, no es recordación, es una información nueva. Pero aquí él habla de que él va a recordar todo, lo cual implica que para que te recuerde tú tienes que estar en contacto. Por eso es importante, valga la redundancia, que nosotros, así como desarrollamos el hábito de ir al gimnasio, de comprar suplementos para alimentarnos, de comer todos los días, de ir a dormir todos los días, es urgente que tú como hombre, como mujer, que esta casa desarrolle el hábito de estudiar la palabra de Dios. Porque cuando tú la estudias, entonces el Espíritu Santo te la va a poder recordar. Pero ¿qué te va a recordar si tú no la estudias?
Y es importante que el Espíritu Santo nos guíe, porque sin su guía nosotros estamos perdidos. Sin su guía nosotros, créanme, no sabemos qué hacer. Y muchos de nosotros nos perdemos de esa guía, precisamente por la percepción errónea que tenemos del Espíritu Santo, que lo tratamos como una fuerza. Lo tratamos, como dije antes, como si fuera una experiencia. En una de las cartas que Pablo mandó a los Corintios, en el capítulo, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 12, él termina la carta. Oigan qué oración él hizo. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Oigan la oración que él hizo por esa gente. Dijo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios o el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. La comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y muchas veces uno tiene que estudiar cuál fue la palabra que se utilizó ahí para saber el significado. La palabra comunión que se utilizó ahí fue la palabra griega koinonía. ¿Saben qué significa koinonía? Compañerismo. O sea, lo que él está orando es que él está orando para que nosotros tuviésemos compañerismo con el Espíritu Santo. No es lo mismo conocer sobre alguien que tener compañerismo con esa persona. Y el compañerismo habla de que las dos partes o las tres partes se ayudan mutuamente para lograr cosas. ¿Y por qué el Espíritu Santo busca tu compañerismo? ¿Tú sabes por qué? Porque lo que Dios hace aquí en la tierra, lo hace a través de seres humanos. La pregunta es si Él te va a usar a ti o no te va a usar a ti. Porque, solamente para recordarte, la vida en que nosotros estamos es una carrera que estamos corriendo. Es una carrera donde cada día el Espíritu de Dios nos va transformando, supuestamente. Y digo supuestamente porque esa es la intención de Dios, cada vez más para que nos parezcamos más a Jesús. Pero en el proceso de yo ser transformado, Dios quiere utilizarme y utilizarte a ti para ayudar a transformar a otros. Y para eso Él necesita compañerismo. Dios necesita que tú tengas una relación con el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, hay un pasaje, quiera Dios que me dé tiempo para crear todo este contexto. En Juan 16, versos 7 al 11, Juan 16, versos 7 al 11 dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, oigan, ¿de qué? Va a convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia, de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, rápidamente, mucha gente ha leído ese pasaje. Mucha gente lo repite sin entender lo que dice. Básicamente, lo que está diciendo es que hay información que nosotros vamos a saber única y exclusivamente si el Espíritu Santo nos la revela. Por más que usted estudie, por más que usted lea milinética, apologética, tutanética, no hay forma de que usted pueda entender nada a menos que el Espíritu Santo le dé la revelación. Y habla de tres informaciones básicas. Número 1, dice pecado, justicia y juicio. Habla de esas tres cosas. Entonces, básicamente, lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo, lo primero que revela es que nosotros somos pecadores. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que una gente entienda que es mala. ¿Cuántos conocen gente que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo soy una gente buena? Déjeme decirle, no hay nadie bueno.
Pero esa información, esa conciencia, nada más la da el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes cuál es el pecado capital más grande que hay? ¿Cuánto piensan que es el asesinato? ¿Cuánto piensan que es el adulterio? ¿Ustedes saben cuál es el peor pecado? No creer en Jesús. Juan 16:9, Jesús, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Pastor, ¿y dónde usted deja la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir, el Espíritu Santo, tú no eres real, vete. Y si el Espíritu Santo, usted le dice eso, y es el único que puede convencerte del pecado, tú estás frito. No hay salvación disponible para ti. Entonces, primero Él convence de que somos malos. ¿Cuántos saben que son malos? ¿Cuántos creen que son medio buenos? Ok, ¿cuántos creen que dentro de lo malo hay niveles? Hay gente más mala que otra. Nosotros somos malos todos. Lo segundo de que convence es de justicia. Y oiga a lo que se refiere esto. Y Él dice, de justicia porque yo voy al Padre. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Lo que Él está diciendo es algo muy simple, pero muy poderoso. Él lo que está diciendo es, el Espíritu Santo va a convencerlos a ustedes de que yo vine, pagué la sentencia que te correspondía a ti por tus pecados, y ahora por haber hecho eso sin pecar y haber resucitado, yo voy al Padre y voy a interceder por ti cada vez que tú peques. Yo me siento como cuando la primera vez yo escuché a un profesor de matemáticas que me dijo, la fórmula de la hipotenusa es x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. O cuando me dijeron, ¿sabían ustedes que la fórmula de la circunferencia es pi por radio, 2pi por radio al cuadrado? O cuando a mí me dijeron la primera vez, eso se resuelve con una ecuación diferencial. Y yo dije, ¿y? Eso me pasó por encima. Cuando aquí dice que el Espíritu Santo, no, ya yo traté con este lado, vamos a tratar con este. Cuando aquí dice que el Espíritu Santo va a convencer de justicia, básicamente lo que Él va a convencer es de la realidad de que yo soy pecador, de que no importa las obras que yo haga, yo no puedo salvarme a mí mismo. Es como cuando una mujer va a una casa de piso de tierra y comienza a trapear y a darle con cepillo para que se vaya el sucio. Los pisos de tierra, de lodo, no se le va a ir nunca, no hay forma. De la única forma que eso se logra es si alguien viene y me salva. Dios hizo justicia ante el pecado porque Jesús pagó el precio por nosotros. Y ahora se sentó a la derecha del Padre y le dice, Padre, mira, ese se arrepintió, perdónalo, quítale la consecuencia. A eso es que se refiere. Y lo tercero que dice es de juicio. Y está diciendo que el Espíritu Santo convence a la gente de que vendrá un juicio al final. Y en lo que viene ese juicio, ya Satanás fue enjuiciado y destronado de su poder en esta tierra. Pero viene un juicio. Y a usted que me está mirando, viene un juicio. Y cuando ese juicio venga, usted, al igual que yo y que sus hijos, de manera individual, va a tener que dar cuentas de todo lo que usted hizo en esta tierra, sea bueno o malo, lo haya hecho en público o en privado. Eso no se lo despinta a nadie, ni a usted ni a mí. Viene juicio. Y el Espíritu Santo nos convence de eso. ¿Sabe para qué? Para que nosotros entendamos y tomemos decisiones diferentes. ¿Cuál es la decisión? Vuélvanse a Dios. No hay forma de yo volverme a Dios y yo agradar a Dios a menos que el Espíritu Santo me guíe. Yo necesito una relación íntima con la persona del Espíritu Santo. Y si usted no tiene esa relación, tiene que averiguar cómo se logra. ¿Cómo se logra esa relación con el Espíritu Santo? Ser bautizado en el Espíritu. Tiene que pedírselo al Señor, porque Él dijo, si usted se lo pide, yo te lo doy. Y del que yo estamos casados.
Nos pasamos el lunes entero juntos y ya el resto de la semana yo ni la miro, ni le hablo, ni ella me habla a mí. Eso no es una relación. El hecho de que estemos casados no significa que seamos esposos. Significa que nosotros hicimos un acto legal, pero la verdadera relación de nosotros se da cuando todos los días yo paso tiempo con ella. ¿Cuántos me están siguiendo? Dicho sea de paso, la relación entre padre e hijos ocurre cuando usted pasa todos los días tiempo con sus hijos. Por si acaso, la relación que ellos pasan con la muchacha del servicio no cuenta. Al contrario, sus hijos necesitan la presencia suya. ¿Cuántos días a la semana? Todos, solamente todos. Y concluyo con un pasaje. Isaías 50, versos 10 y 11. Isaías 50, versos 10 y 11. Y este pasaje tiene que ver, bueno, con el título de la prédica de hoy, que nunca se los dije. La prédica de hoy se llama La disciplina en la oscuridad. ¡Wow! ¡Qué título! Ustedes van a entender por qué ahora. Dice el verso 10 de Isaías 50. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, o sea, en oscuridad, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Las personas más entregadas a Dios, en algún momento Dios los hizo pasar por un tiempo de oscuridad. Pasar por un tiempo de oscuridad no significa necesariamente que yo he hecho algo malo. Ahora sí, pídale al Espíritu Santo que le explique si usted está viendo una consecuencia o es simplemente algo que está pasando. Si caminan en tinieblas, dice el profeta, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor. Muchas veces, gente buena, gente temerosa de Dios, pasa por oscuridad. Muchas veces hay cosas que ocurren que no tienen sentido. Pero yo hago lo que tú me dices. Yo he sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo tengo una conversación todo el tiempo contigo. Todo lo que hay que hacer yo lo hago, pero ya yo he trascendido todo eso. Ahora yo tengo una relación contigo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué fue lo que yo hice? Mira a mi hermana, mira a mi vecina. Ella les está yendo bien. Y la pregunta es, ¿cómo yo voy a reaccionar cuando venga la oscuridad? Porque créame, si usted no está en una hora y usted es un hijo o una hija que Dios ama, usted va a pasar por momentos de oscuridad. Yo no estoy diciendo nada malo, yo estoy diciendo una realidad. Y lo estoy diciendo para que nosotros nos preparemos. Siempre estemos preparados. 5 cosas rápido. Número 1, las personas más entregadas a Dios pasan por oscuridad. Si no, pregúntele a Job. Dice la Biblia que Job, en Job 1, verso 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía todo el tiempo apartado del mal. Ese era Job. Todo el tiempo apartado del mal. Job, Dios era uno de sus favoritos. Sin embargo, en Job 19:8 dice, Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. O sea, el hombre perfecto, bueno, Dios lo
le bloqueó el camino y lo hundió en una densa oscuridad. Si tú estás en oscuridad, no significa que has hecho algo malo. Número 2, sobre la disciplina de cuando llega el tiempo de oscuridad y por qué la importancia del Espíritu Santo, de yo tener una relación íntima con el Espíritu Santo. La fe que nació de la luz visualmente se desarrolla en la oscuridad. O sea, esa fe que tú cogiste viniendo a los cultos y que el Espíritu Santo te habló y que se te puso la piel de gallina y que tú brincaste y tengo fe, esa fe se desarrolla es en los momentos de oscuridad. Nunca dudes en la oscuridad de lo que tú aprendiste cuando estabas caminando en la luz. Nunca dudes en la oscuridad de aquello que aprendiste mientras caminabas en la luz. Nunca dudes de eso. La prueba de tu carácter tiene que ver con lo que tú haces cuando estás en un momento de oscuridad. ¿Y cómo se desarrolla esa fe? Cuando estamos en oscuridad, el mismo pasaje del que estamos hablando nos dice cómo. De nuevo, en Isaías 50, verso 10, dice, entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? O sea, le está hablando a gente que teme al Señor y cree en su siervo Jesús. Entonces les dice, si caminas en tinieblas, sin un solo rayo de luz, hay dos cosas que tienes que hacer. Confíen en el Señor y dependan de su Dios. Confíen en el Señor. Nosotros vivimos por las promesas de Dios, no por las explicaciones de por qué me está pasando esto. Depende de Dios. Todo se está cayendo. Es que si Él vino la tercera vez a cobrarme el alquiler, a la cuarta va a venir con la policía y me van a sacar. No te fijes en eso. Confía en el Señor. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo, porque tú estás conmigo. Número 3. Wow. Y esta sí es una realidad importante. Hay cosas que no se ven en la luz, pero que se van a ver en la oscuridad. Hay cosas que no se ven en la luz, pero se van a ver en la oscuridad. Cuando una oliva entra en presión y la presionan, bota aceite de oliva. Cuando te presionan a ti, ¿qué sale? Hay gente que explota como un cohete. Comienzan a criticar a Dios. Una de las preguntas que más le preguntan a los pastores es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Lo que sale de ti cuando tú estás bajo presión, esa es una muestra de tu carácter. Hay gente que lo presionan y nadie le saca una mala palabra. Pero hay gente simplemente porque le cogen el agua, tiran 300 Antonio y Antoniazo. ¡Antoniazo! ¿Quién se bebió mi agua? Dice el verso 3 de Isaías. Yo soy quien viste de tinieblas los cielos. O sea, ¿quién es que viste de tinieblas los cielos? Es Dios que lo hace. Y los cubro con ropaje de luto. Dice el verso 4. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento.
En Isaías 45, solamente para que lo anoten, Isaías 45, verso 3 dice: te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Si no pasamos por momentos de oscuridad, no vamos a ver esos tesoros escondidos. Cuando yo salí, el cielo estaba despejado. Miré para una parte del cielo que yo siempre miro y no pude ver ninguna de las estrellas que normalmente veo. Yo tengo una aplicación que luego se la voy a compartir, que tú la pones y te dice dónde está cada estrella ubicada. Pero durante el día no se ven. Durante la luz no se ven. Las estrellas solamente se ven cuando hay oscuridad. Hay cosas que Dios te va a permitir ver solamente cuando tú entres en el valle de sombra y de muerte. Y esas cosas son tesoros que tú necesitas. ¿Para qué? Porque luego, cuando tú salgas de la oscuridad, o aún estando en la oscuridad, como dice el verso 4 de Isaías 50, el Señor soberano me ha dado su palabra de sabiduría. Parte de los tesoros, Dios te va a dar sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. ¿Por qué yo paso por oscuridad y tú pasas por oscuridad? Porque Dios quiere usarte para consolar a otros. Hace muchos años, y yo he contado esto varias veces, yo pasé por un momento, por una crisis financiera muy fuerte que duró 3 años. Yo lo llamo el desierto financiero. Y en ese momento de oscuridad fue cuando yo descubrí que el hecho de yo ser consultor de negocio, de yo conocer tantas cosas, mi vida no dependía de eso. Y yo pensaba que sí. Yo pensaba que mi vida dependía y estaba manejada por el vehículo que yo manejaba, por los conocimientos que tenía, por la gente que yo conocía. Y cuando Dios me lo quitó todo, literalmente todo, y me dejó por 3 años levantándome todos los días, ¿cómo yo voy a poner arroz y aunque sea huevo en la mesa a estos 7 muchachos? 3 años en eso. Eso fue un momento de oscuridad muy largo. Pero ahí fue cuando yo descubrí que yo dependo de Dios. Y Dios ha utilizado eso para usarme en algunas cosas, para ayudar a otros. Número 4, es mejor estar apoyado en Dios en la oscuridad que estar solo en tu propia luz. Es mejor estar apoyado en Dios en la oscuridad que estar solo en tu propia luz. En Isaías 50, el pasaje que estaba leyendo, el verso 11 dice: tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz, que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Uno de los peligros de caminar en la oscuridad es que la persona es tentada a encender su propia fogata, a buscar su propia solución, sin consultar al Paracleto, al abogado defensor, al ayudador, o sea, al Espíritu Santo. Abraham, Dios le dijo: tú vas a tener un hijo y de él se va a multiplicar como la arena del cielo, la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero cuando Dios tardó,
él y su esposa se pusieron a ayudar a Dios, encendieron su propia fogata y él se acostó con Agar. Básicamente, Sara le dijo: yo soy estéril, tú tienes que tener un muchacho, ¿por qué tú no te acuestas con mi sierva Agar, una egipcia? Y Abraham dijo: ok, me voy a sacrificar. Y de ahí nació una consecuencia que se llama Ismael, padre del mundo árabe, que hace 5 días mandó misiles y drones contra la nación de Israel. Ese pequeño desliz, ese pequeño errorcito, esa pequeña fogata que Abraham, en medio de un momento de oscuridad, encendió para ayudar a Dios, mire las consecuencias que estamos viviendo en el día de hoy. Y el rey Samuel le dijo: tú vas para la guerra, hay que hacer un holocausto. Yo voy a ir para hacerlo en 7 días. A los 5 días, los soldados del ejército de Saúl comenzaron a desertar y a irse. Y él se desesperó. Y Samuel no viene, pero Samuel le dijo que eran 7 días. Y llegó el día 7. Y él dice: pero es que son las 8 de la mañana, se me ha ido la mitad del ejército y esa gente vienen a atacarme. Y él no llega, búsquenme la leña. Y él entonces encendió su propia fogata, prendió el fuego y hizo el holocausto. Y ahí cuando subió el humo, llegó Samuel. Le dijo: ¿y qué tú has hecho, mijo? Es que tú no llegabas y la gente se estaba yendo. Óyeme, Dios te dijo 7 días. Yo estoy aquí. ¿Por qué lo hiciste tú? Es que la cosa se puso difícil. Es que me presionaron. Es que no se pone la vacuna, no deja entrar. Perdón, no debí decir eso. No, pero miren ahí ahora. De la boca del mismo Fauci. Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. 17 millones de gente muerta nada más por la vacuna, cuando solamente 5 murieron por el COVID. ¿Cuántos se dan cuenta que necesitamos la guía del Espíritu Santo? Señores, nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y por último, si estás en oscuridad ahora, el sol volverá a salir. Si estás en oscuridad ahora, banda, suba por favor. Si estás en oscuridad ahora, el sol volverá a salir. Dice el Salmo 30 para alguien aquí hoy. Alguien vino para escuchar esta palabra. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Y el mismo pasaje más adelante en la Reina Valera 60 dice, el verso 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. No estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Jehová Dios mío, yo te alabaré para siempre. Cierre sus ojos. Vamos a orar. La disciplina que Dios quiere que tengamos en los momentos de oscuridad es que confiemos en Él. Es que